sea, unos van más adelante que otros, entonces queríamos empezar eh, comentándoles y ubicándolos un poco en los ejes y los planos del cuerpo. Entonces, pues vamos a empezar con la planimetría del mismo. Como primera medida tenemos el plano sagital, que es un plano anteroposterior o ventrodorsal. Va en dirección horizontal, según lo anterior. Va en dirección horizontal y perpendicular al plano coronal. Este se describe como una flecha que atraviesa el cuerpo de adelante hacia atrás y pasa por el eje longitudinal del cuerpo y lo divide en una mitad derecha y otra izquierda, que es simétrica. Seguimos con el plano coronal, que es un plano longitudinal, va o sea, en dirección cráneo-caudal o superior-inferior. Es de dirección vertical, se dirige hacia abajo desde la parte más alta del cráneo y pasa por el centro de la gravedad del cuerpo. Divide el cuerpo en una mitad anterior y una posterior. Y por último tenemos el plano transverso, que es un plano lateral, es de dirección horizontal y perpendicular al plano sagital. Divide el cuerpo en una parte superior y una parte inferior que no van a ser simétricas. Bien, yo les voy a hablar acerca un poco de lo que es la anatomía topográfica de cuello. Entonces, para empezar, me gustaron estas dos imágenes. Acá tenemos en el lado derecho pues una imagen de lo que son los planos musculares del cuello, mientras que acá pues tenemos una imagen un poco más superficial, ¿no? Donde podemos ver todos los tejidos superficiales del cuello, además de sus fascias. Me gustaría empezar describiendo acerca de los límites del cuello. Entonces voy a ubicar un poco la cámara acá. Entonces, para hablar de los límites del cuello nos vamos a ubicar. Vamos a hacer una línea media que nos divida el cuerpo en lo que es derecho e izquierdo. De esta forma vamos a tener como el primer límite anterior, la línea media. Si nos vamos hacia superior, nos podemos dar cuenta que el límite va a estar conformado por todo el límite inferior de lo que es la mandíbula. Vamos a pasar por este sitio anatómico que denominamos gonion. Nos vamos hacia la apófisis mastoide, que en este momento estoy subrayando con lo que es el puntero, y terminamos con la línea occipital posterior. El límite posterior, por lo tanto, va a ser toda esta línea que vamos a llamar línea cervical posterior. Solamente nos queda por describir un límite, que es el límite inferior, que va a estar dado por toda lo que es el borde superior de la clavícula, la articulación esternoclavicular, la articulación acromioclavicular y alcanza a tener parte de lo que es el manubrio esternal. Para continuar ahora con ya lo que más nos compete, entonces tenemos acá una imagen que me gusta porque nos muestra uno de los músculos más importantes, es que el no más importante del cual vamos a hablar durante la charla referente a cuello, y es este, el esternocleidomastoideo, que ustedes lo han subrayado ahí o delineado más bien de negro. De igual forma, podemos ver este músculo acá que lo estoy subrayando, el cual es el músculo trapecio. Podemos ver lo que es el músculo escaleno anterior, acá en esta punta, el músculo escaleno medio, el músculo escaleno posterior, el músculo elevador de la escápula. Esta parte es el homoioideo, que si ustedes pueden apreciar en esta parte, se continúa acá homoioideo. ¿Por qué? Porque va del hueso ioides hasta pues el omóplato. De igual forma, tenemos acá músculo tiroideo, como su nombre lo indica, de la tiroides al hueso ioides, y tenemos acá lo que es el esternoioideo. Vemos acá el esternón abajo y va al hueso ioides. Esto nos va a ayudar, el esternocleidomastoideo nos va a ayudar para algo básico, y es dividir el cuello en dos triángulos grandes, un triángulo anterior y un triángulo posterior. Si nosotros nos ubicamos con este triángulo acá que ya apareció en la gráfica, vemos que el triángulo anterior va a estar limitado por el borde inferior de la mandíbula, pues acá no pude delimitar muy bien porque es un triángulo, pero es el borde inferior de la mandíbula, la línea media que ya habíamos mencionado, que la vamos a adoptar como un límite, y pues el borde anterior del esternocleidomastoideo. De igual forma nos da otro triángulo, grande e importante, que es el posterior. Entonces, este va a estar conformado ¿por qué? Por el borde posterior del esternocleidomastoideo, ¿verdad?
la clavícula en su borde superior y el borde anterior del músculo trapecio, como ya habíamos mencionado. Vamos a agregarle un poco más de complejidad, por lo cual nos vamos a sumergir ya en lo que son los triángulos del cuello como tal. Existen muchos triángulos, unos más pequeños, unos más grandes, etcétera, pero como es una charla de generalidades y el módulo de generalidades, me quiero centrar solamente en 6. Me quiero centrar en el submaxilar, submentoniano o submandibular, también llamado el carotidio, el muscular. Y por la parte posterior, ya sabemos delimitado todo eso por el músculo esternocleidomastoideo, pues vamos a tener el subclavio, en alguna literatura también llamado el supraclavicular, y el triángulo occipital. Entonces, me gustaría que alguien me diga, por favor, si conoce cómo se llama este triángulo. No sé si alguien de pronto lo reconozca. Bueno, veo que no. Entonces, este triángulo vamos a denominar Según el están triángulo... levantando la mano. Ah, Entonces, perfecto, me gusta. Anímense. tenemos a María Camila y a Daniel. Perfecto, entonces me gustaría que nos ayudaran, ya sea María Camila o Daniel Camilo. Bueno, pues ya ahí lo mostraste, pero sería el submentoniano, ¿sí? Por la ubicación. Correcto, correcto. Muchas gracias. Exactamente, estamos hablando del triángulo submentoniano. Entonces acá hacemos como un acercamiento mayor, donde vemos sus límites. Entonces va a ir viendo, sus límites van a ser pues el borde anterior del vientre anterior del digástrico. Recordemos que el músculo digástrico tiene dos vientres, un vientre anterior y un vientre posterior. Acá podemos ver el vientre anterior. Tenemos también el hueso hioides, acá limitado hacia abajo, y tenemos pues la línea media que la estamos partiendo, ¿verdad? ¿Qué vamos a tener o qué contenido va a tener ese triángulo? Pues va a tener ganglios linfáticos del grupo 1A, ahorita voy a hacer un poco más voy a profundizar un poco en esto, y vamos a tener la vena yugular anterior. Me gustaría ahora que me ayudaran con este triángulo. ¿Cuál es el nombre de este triángulo? No puedo ver quién levanta la mano por lo que estoy compartiendo, entonces por favor interrúmpanme. Segu, creo que es el triángulo submandibular. Correcto. Entonces es el triángulo submandibular, en alguna otra literatura también llamado triángulo submaxilar. Entonces, ¿cuáles van a ser los límites de este triángulo que tenemos también de igual forma acá en la parte de abajo? Tenemos el borde inferior de la mandíbula acá delimitada. Ustedes no sé si alcancen a apreciar que hay una línea azul punteada. Tenemos el borde posterior del vientre anterior, acá, borde posterior del vientre anterior del digástrico. Ya les había dicho que el digástrico tenía pues sus dos vientres. Y a su vez tenemos el borde posterior del digástrico posterior, ¿verdad? ¿Qué va a contener este triángulo? Que me parece supremamente importante decirlo. Entonces va a tener la glándula, esta acá verde, la glándula submandibular, el conducto de Wharton, acá también se ve cómo llega. De igual forma va a tener una arteria y una vena facial que podemos ver acá. La arteria facial, rama de la carótida externa, es la tercera rama que nos da la carótida externa. La vena facial que desemboca en la yugular, y de igual forma vamos a tener el 12º par, que acá lo vemos de color amarillo, y vamos a tener los ganglios linfáticos. Entonces, me gustaría que alguien me colabore con este, si lo saben. El carotidio. Perfecto. No puedo ver el nombre, pero gracias. Exactamente, es el triángulo carotidio. Entonces, este triángulo carotidio, pues vamos a delimitarlo, va a pasar de diapositiva, exacto. Entonces, sus límites van a ser ¿cuáles? El borde posterior del vientre posterior del digástrico, que ya lo habíamos dicho, que es el que tenemos acá arriba. Tenemos una parte del borde anterior de lo que es el músculo esternocleidomastoideo, y recordemos que nosotros habíamos visto en una imagen cómo venía el homoioideo. Entonces, esta parte, esta porción posterior del homoioideo también nos lo va a delimitar. ¿Cuál va a ser el contenido? Acá vemos cómo viene la arteria carótida común y se bifurca, incluso vemos las ramas que suelta. Esta rama, la arteria tiroidea superior, la sublingual y la facial. Y también vamos a tener lo que es la yugular, acá la tenemos. Vamos a tener el 12º par, y este 12º par acá se nos va a juntar con ramas cervicales y nos va a formar el asa cervical. Vamos a continuar. Este triángulo es el triángulo muscular.
Este triángulo muscular entonces lo vamos a delimitar de la siguiente forma. Vamos a tener la línea media, acá como ustedes la pueden ver punteada, vamos a tener el borde anterior de lo que es el esternocleidomastoideo y vamos a tener también el borde anterior del homoioideo. Perdona, recordemos que el borde posterior era para el carotidio, el borde anterior va a ser para el muscular. ¿Qué vamos a tener? Acá se alcanza a apreciar un poco con la transparencia. Vamos a tener los anillos traqueales, vamos a tener la glándula tiroides protegida por el cartílago tiroides y también vamos a tener la glándula paratiroides. Solamente nos quedaría mencionar los dos triángulos posteriores, el triángulo occipital y el triángulo subclavio o supraclavicular. Entonces, voy a mencionar solamente el contenido para pasar de forma rápida. El triángulo occipital pues va a contener el 11º par, la arteria occipital, el nervio mastoideo y el grupo ganglionar que lo voy a mencionar a continuación. E importantísimo, sobre todo para intervenciones, cuando ya avancemos y veamos, por ejemplo, alguna conferencia de trauma de cuello o de algún tema similar, que pues en el triángulo subclavio pues va a pasar todo el paquete vasculonervioso de la subclavia, además de plejo braquial. Respecto a la cadena ganglionar, esta imagen me parece supremamente sencilla. Tenemos el 1, este 1 lo vamos a dividir en dos, 1A y 1B. El 1A va a ir ligado con el submentoniano, triángulo submentoniano, mientras que el 1B va a ir ligado con el triángulo submaxilar o submandibular. Lo que es 2, 3 y 4, pues lo vamos a denominar la cadena yugular, que acá vemos también pues, lo que es el músculo esternocleidomastoideo. Los dos triángulos posteriores los vamos a denominar pues como triángulo posterior. Vamos a tener una región central y si nosotros nos damos cuenta acá del manubrio external hacia abajo, pues vamos a tener todo lo que son los ganglios mediastinales. Esa fue la anatomía macroscópica del cuello. En cuanto a la anatomía, válgase la redundancia, ahora vamos a hablar en cuanto a trauma. En cuanto a trauma, nosotros tenemos 3 zonas delimitadas. ¿Por qué puse las dos imágenes? Porque me parece que las dos nos dan como una forma de aprenderlo de mejor manera. Primero va a decir los límites, entonces los límites de la zona 1 van a ser del cartílago tricoides hacia abajo, borde supraclavicular superior. La zona 2 va a ser del cartílago tricoides hasta el borde inferior de la mandíbula y borde inferior de la mandíbula y base craneal, pues va a ser zona 3. ¿Por qué me gusta esta imagen? Si ustedes observan esta imagen de la derecha, vemos que está prácticamente semaforizada, si se permite el término, y es por esta razón. Entonces, vamos a tener acá, creo que no está pasando la diapositiva, ya. Vamos a tener acá la zona 1 rojo. ¿Por qué? Es donde se produce la mayor cantidad de muerte. Aproximadamente de un 12 a un 15% según literatura de las afectaciones de esa zona nos van a producir mortalidad. ¿Por qué se produce mortalidad? Si nosotros vemos, esto tiene dos componentes. Tiene componente de un paquete vascular importante, tiene componente de vía aérea y además tiene componente intratorácico con los ápices pulmonares, por lo cual de pronto una herida por arma blanca o algún otro trauma de esta zona 1 nos puede complicar mucho más y es por eso que lleva más a la muerte. La literatura recomienda de pronto que se realice pues una angiografía para excluir pues, lo que es la lesión de estos grandes vasos, o de igual forma también se puede estudiar si se lleva directamente a quirófano. En la zona 2, es importante delimitar que la zona 2 es en la zona donde más frecuentemente ocurren traumas, de un 65-70%, unas guías dicen que hasta 80%. Vamos a tener acá las arterias carótidas, venas yugulares, vía aérea, vía digestiva, y vamos a tener también columna cervical, por lo cual compromete una zona pues muy importante. Y ya para finalizar, la zona 3, lo que más nos debe preocupar, pues, es la arteria carótida interna, la que es extracraneal. De igual forma tenemos acá glándulas salivares, arterias vertebrales y tenemos pues los pares 9 y 12, además de la laringe. Bueno, siguiendo con nuestra orientación cefalocaudal, vamos a seguir con el tórax. Vamos a empezar primero con las líneas divisorias de este. Las primeras que vamos a tener son las líneas pues en anterior, que bueno, van a ser la medioesternal, que va de la fosa yugular hasta el apéndice sifoides y baja por el medio del esternón, y esta va a dividir el tórax en dos partes.
y van a ser simétricas. Si pues seguimos con la paraesternal, que baja por la articulación esternoclavicular y van a ser bilaterales. De terceras vamos a tener la línea medioclavicular, que parte del punto medio de la clavícula y baja pues hasta la altura de los rebordes costales, y también van a ser bilaterales. Y por último vamos a tener la línea intermamaria, que va a ser, pues que van a ser 2 líneas a cada lado que van a bajar por la mitad pues de cada pezón. Tenemos las líneas laterales, que van a ser 3, la línea axilar anterior, que baja por el borde anterior de la axila o por el borde posterior del pectoral mayor, y esta va a ser el límite de la cara anterior del tórax. Tenemos la axilar media, que es a partir del vértice axilar, y la axilar posterior, que baja por todo el borde posterior de la axila o el borde anterior del dorsal ancho. Y por último vamos a tener las líneas posteriores, que van a ser 3. La primera es la línea vertebral, que baja por todas las apófisis espinosas de C7 a T10. La paravertebral, que van a ser 2 y baja por todas las apófisis transversas, también de C7 a T10. Y la medioescapular, que baja por el punto medio de la escápula, también van a ser 2, una a cada lado, y divide el dorso en una región derecha y una izquierda. Continuamos con las regiones del tórax. También van a estar divididas en anterior, lateral y posterior. En las anteriores vamos a tener cuatro Perdóname, principales. dame que está un poquito lento, entonces por eso el retraso, perdón. Tranquilo. Vamos a tener 4 principalmente. Vamos a empezar con la supraclavicular, que en la imagen la vamos a ver como unos triángulos azules. Y aquí van a estar alojados los ápices pulmonares. Sus límites van a ser en inferior el borde superior de la clavícula, su borde medial va a ser el borde posterior del esternocleidomastoideo, y en superior vamos a tener el borde anterior del trapecio. Seguimos con la infraclavicular, que está en la imagen de color naranja. Continuamos con la pectoral, que está de color verde, que aloja el músculo pectoral, y en la mujer va a tener una relevancia porque aquí va a estar alojada la glándula mamaria. Y por último vamos a tener la costal inferior, que la vemos en la imagen de color amarillo, y esta va a ser denominada el área tóraco-abdominal en anterior en el tórax. Seguimos con las regiones laterales, que vamos a tener 2 principalmente. La axilar anterior, que va a estar comprendida entre la línea axilar anterior y la axilar media, y la línea axilar media, y la axilar posterior, que va a estar comprendida entre la línea axilar media y la axilar posterior. Y por último tenemos las regiones torácicas posteriores, que van a ser principalmente 5. La supraescapular, que en la imagen la vamos a ver de color verde. Aquí va a estar alojado el lóbulo superior del pulmón y la proyección de la tráquea en su parte interna. La subescapular, que en la imagen la vemos de color rosada, son 2, una derecha y una izquierda. La intervertebral, que en la imagen la vemos de color naranja, y va a estar delimitada por el borde interno de la escápula en cada lado y las apófisis espinosas. Aquí vamos a tener alojada la carina a nivel de T3 y T4, y el hilio pulmonar, pues cada hilio pulmonar a nivel de T5. Seguimos con la región escapular, que en la imagen la vemos de color azul, y esta va a estar dividida en 2 partes, la supraescapular y la infraescapular. En cuanto a la región infraescapular, la vemos en amarillo en la imagen, y aquí vamos a tener alojado el lóbulo inferior del pulmón y el fondo de sacropleural. Y por último en la imagen vemos otra imagen, un color que es de beige, y esta va a ser el área tóraco-abdominal posterior. Ya habiendo dicho las regiones anatómicas del tórax, quiero hacer como un hito en el trauma, que es el área precordial. Entonces, el área precordial tenemos que tener en cuenta que es un área donde si hay una lesión, puede llegar a ser potencialmente mortal. Primero, vamos a tener los límites, que va a ser la clavícula con el borde esternal en superior. Los límites lateral y medial van a estar dados por la línea medioclavicular, pues la línea medioclavicular bilateral, y en inferior está dada por el séptimo espacio intercostal, incluido el epigastrio.
Y como les decía, aquí las lesiones pueden ser potencialmente mortales porque tenemos alojado el corazón y los grandes vasos. Listo. Entonces ya para continuar, pues como veníamos primero entonces cuello, tórax, ahora seguimos con abdomen. Vamos a tener primero que el abdomen, entonces lo consideramos como la cavidad abdominal en general, es un cilindro aplanado, donde podemos encontrar una cara anterior, una lateral y una posterior, y un techo que está formado por el diafragma y el piso pélvico o la zona del periné. Vamos a irlo en 2 tercios anteriores y 1 tercio posterior, en el que vamos a encontrar diferentes estructuras. Entonces, en el tercio anterior vamos a encontrar tanto músculos y tendones, y la mayoría de las vísceras que vamos a encontrar dentro de esta porción pues, de la cavidad abdominal van a ser del aparato digestivo. También podemos encontrar del urinario y del genital. Luego tenemos nuestra zona pues, posterior, que es el tercio restante que les comentaba, donde vamos a encontrar las vértebras lumbares, el sacro y los huesos ilíacos. Listo. Entonces, tenemos que una de las clasificaciones que podemos utilizar, teniendo en cuenta que la cavidad abdominal aborda y contiene muchos órganos, la vamos a dividir en 4 cuadrantes. Va a estar dividido por un plano sagital medio y un plano transversal que va a pasar a través del ombligo, uniéndose por ángulos rectos. Entonces, tenemos que este método vamos a dividirlos en 4 cuadrantes. El primero, como les mencionaba, es el cuadrante superior derecho. Acá vamos a encontrar diferentes órganos como los que pues, les voy a mencionar a continuación. Entonces tenemos la parte derecha del hígado, la vesícula biliar, el riñón derecho, una porción pequeña del estómago, el duodeno, la cabeza del páncreas, parte del colon ascendente y transverso y parte del intestino delgado. En la siguiente, que es el cuadrante superior izquierdo, podemos encontrar la porción izquierda del hígado, parte del estómago, el páncreas, el riñón izquierdo, el vaso en porciones porciones del colon transverso y del colon descendente y partes del intestino delgado. En el siguiente cuadrante, que es el cuadrante inferior derecho, podemos encontrar los diferentes órganos como son el ciego, el apéndice, parte del intestino delgado, la mitad derecha del sistema reproductor femenino y el uréter derecho. Y por último, en el cuadrante inferior izquierdo, vamos a encontrar entonces el intestino delgado, una parte del intestino grueso, la mitad izquierda del sistema reproductivo femenino y el uréter izquierdo. Tenemos que tener en cuenta que también, de acuerdo a los cuadrantes, podemos identificar pues, ciertos dolores y ir como guiándonos a lo que puede estar sufriendo, de lo que puede estar sufriendo el paciente. Esta es otra forma en que podemos, digamos que dividir el abdomen, ya para ser un poco más específicos en las estructuras que tenemos, pues que vamos a analizar y que vamos a estudiar. Esta división la hacemos por medio de 2 líneas verticales a nivel de la línea medio clavicular y 2 líneas horizontales, una superior que pasa por el reborde costal y otra inferior que va a pasar por las espinas ilíacas anterosuperiores. Entonces, acá como podemos ver, vamos a encontrar el epigastrio, tenemos entonces los 3 superiores, los 3 intermedios y los 3 inferiores. En los 3 superiores vamos a encontrar el epigastrio, el hipocondrio derecho, el hipocondrio izquierdo, mesogastrio, el flanco derecho y flanco izquierdo, el hipogastrio, y las fosas ilíacas derecha e izquierda, teniendo en cuenta pues lo que les decía anteriormente, que vamos pues a digamos que enfocarnos un poco más específico en qué podemos hallar en cada una de estas estructuras, y ya a continuación entonces pues lo vamos a ver. Entonces el primero que tenemos, por acá, entonces vamos a encontrar el epigastrio, perdón, que no está por aquí. Entonces, ¿qué estructuras vamos a encontrar en el epigastrio? Principalmente vamos a encontrar el estómago, el duodeno, el páncreas y el plexo solar. En el siguiente, hipocondrios, entonces vamos a tener el izquierdo y el derecho. En el izquierdo vamos a encontrar la cola del vaso, ángulo esplénico del colon, el páncreas y la glándula suprarrenal y el riñón izquierdo. En la parte derecha vamos a encontrar el hígado, la vesícula biliar, el ángulo hepático del colon y la glándula suprarrenal y el riñón derecho. En el mesogastrio vamos a encontrar asas delgadas y el colon transverso, principalmente.
En los flancos, entonces, como les mencionaba, también tenemos uno izquierdo y uno derecho. En el izquierdo vamos a encontrar el colon descendente, el uréter izquierdo, las asas delgadas, y en el derecho vamos a encontrar el colon ascendente, el uréter derecho y también pues asas delgadas que hacen parte de esta zona. En cuanto al hipogastrio, vamos a encontrar pues el epiplón mayor, las asas delgadas, la vejiga urinaria, y en el caso de las mujeres, pues vamos a encontrar ubicado acá el útero. Y por último, de los 9 cuadrantes que mencionamos anteriormente, las fosas ilíacas, donde vamos a encontrar en el lado izquierdo el colon sigmoides y los anexos izquierdos de la mujer, tanto trompas como ovarios, y en el derecho el ciego, el apéndice cecal y pues los otros anexos femeninos del lado contrario. Otra de las estructuras importantes que vamos a encontrar a nivel de la cavidad abdominal que tenemos que tener muy en cuenta porque se relaciona con muchos de los órganos que están acá es el peritoneo. Entonces, para recordarlos un poco, o para los que no saben, entonces el peritoneo es la serosa que va a envolver a los órganos abdominales. Y como pues toda serosa la describimos en 2 porciones, en su parte visceral y en su parte parietal. En la parte visceral, pues la relación que tiene directamente con los órganos, y en la parte parietal, pues que ya hablamos es de la conexión que tiene con la pared abdominal. Vamos a hablar también de una cavidad virtual que va a quedar entre ambas hojas, que se denomina cavidad peritoneal, y tiene una pequeña cantidad de líquido que va a funcionar en su interior, que también esto es lo que va a permitir que no haya fricción entre las vísceras y que pueda haber un movimiento dentro de la cavidad abdominal. Tenemos también una cavidad secundaria que se va a formar a nivel embriológico entre el estómago en su parte delantera y el páncreas que va a estar por detrás, que se va a denominar la transcavidad de los epiplones. No sé si alguno de pronto recuerde qué es el mesotelio o cuál es su función dentro de esta parte. ¿Alguno ahí que quiera participar? No sé si alguien está levantando la mano o si no se acuerdan. Creo que no se acuerdan. Entonces, para recordarles un poquito, recordarles entonces que el mesotelio va a ser la membrana que va a estar recubriendo a varias de las cavidades pues, del cuerpo. Entonces, en este caso hablamos del peritoneo. ¿Y qué es lo que nos va a permitir? Va a lubricar las para que pueda, pues ella es lo que les decía anteriormente, deslizarse libremente contra la pared abdominal y pues hablando como tal de la relación de los órganos con el peritoneo, entonces vamos a clasificarlo también en otras estructuras, en otras como cavidades o como partes. Entonces tenemos primero los órganos intraperitoneales verdaderos. Estos los vamos a encontrar principalmente en las mujeres, ya que vamos a hablar de los ovarios y la porción externa de las trompas, y que son aquellos que están completamente envueltos por el peritoneo, por lo tanto, pues se van a encontrar dentro de la cavidad peritoneal. Vamos a encontrar también los órganos intraperitoneales falsos, que son aquellos que están parcialmente envueltos por el peritoneo. Acá vamos a poder encontrar tanto el hígado como el estómago y como parte de las asas intestinales. Tenemos otro grupo, que son los órganos retroperitoneales, en los que vamos a encontrar principalmente al riñón y a los grandes vasos, que son aquellos pues, que van a estar por fuera de la cavidad peritoneal, y los órganos extraperitoneales también. Entonces que estos son, digamos que a nivel embriológico lo podemos explicar, que primero eran intraperitoneales y luego por los movimientos pues, rotatorios que se realizaron durante todo ese desarrollo, quedaron adheridos al peritoneo por una fascia de coalescencia. Entonces acá podemos encontrar el colon ascendente y descendente, el duodeno y el páncreas, exceptuando la cola. Bueno, tenemos también otra clasificación de la cavidad abdominal que ya vamos a hablar en más como a nivel de retroperitoneo, que es muy importante tenerla en cuenta cuando los pacientes digamos que sufren algún trauma o pues también en otros momentos, pero que hay que tenerla en cuenta porque pues son, como les mencioné anteriormente, es donde se encuentra el riñón y los grandes vasos, y pues acá puede estar comprometiendo pues estructuras que son vitales, que pueden producir pues llegar a crear un alto nivel de mortalidad en los pacientes. Entonces primero vamos a encontrar la zona 1, que va a estar delimitada a nivel superior por el hiato esofágico, a nivel inferior por el promontorio sacro, y lateral vamos a encontrar los iliorrenales. ¿Cuál es la importancia de esta zona? Y después de revisarla y tenerla muy en cuenta, es que un hematoma a nivel de esta región tiene una mortalidad de un 80% por las estructuras precisamente que compromete. Luego vamos a encontrar pues, la zona número 2,
que esta zona pues es diferente en el sentido que va a tener una a cada lado, digamos que se va a dividir, y sus límites va a estar pues delimitado a nivel medial por los cilios renales y hacia la pared abdominal a nivel lateral. Sus límites superiores e inferiores, digamos que van a estar alineados a los límites que tiene la zona 1. ¿Por qué es importante esta zona? Porque tiene una mortalidad del 30%, digamos que no es tan avanzada como en la zona 1, pero al igual hay que tenerlo en cuenta porque un 30% es significativo. Entonces, precisamente también por las zonas pues, que van a pasar por esta región. Y por último tenemos la zona 3, que en la zona 3 pues va a estar los límites, va a estar desde el promontorio sacro hacia inferior, cubriendo pues todo lo que queda de la cavidad abdominal. La importancia acá también radica, como les decía, o sea, en general todas estas zonas 1, 2 y 3 son importantes por las estructuras que compromete, y en este caso de la zona 3 es porque puede llegar a volver a comprometer la parte de las ilíacas, que pues también es importante tenerlo en cuenta en el caso de los pacientes. Bueno, una vez. Me gustaría saber, discúlpame, Caro, un segundo, me gustaría saber si hasta acá de pronto existe alguna pregunta o si todo está claro hasta el momento, antes de empezar con el caso clínico. Una pregunta. Sí. Mesotelio sería el mismo mesenterio. ¿Son como nombres diferentes para lo mismo o no? Alguien levantó la mano. Yo. Pues específicamente cuando hablamos de mesotelio, hablamos de un tipo de tejido, ¿sí? Que recubre, pues no sé si lo recuerdan, por ejemplo, la pleura es mesotelio, el peritoneo es mesotelio. Entonces hablamos es más de un tipo de tejido histológico, ¿sí? El mesenterio es otra cosa. El mesenterio pues es pues este pliegue que se forma junto con el peritoneo y los vasos mesentéricos que irrigan pues el intestino, ¿sí? Es diferente, es diferente, no es lo mismo. Ok, sí, claro, gracias. Para finalizar la conferencia y a lo largo de todas las conferencias que nosotros vamos a tener en SIGUS, vamos a traer un caso clínico que la idea es que pues ustedes tengan mucha participación. Así que pues este es el primer caso clínico que vamos a hacer en SIGUS. Esperamos les guste, esperamos participen, así que ahora sí adelante, Caro. Bueno, entonces, pues en cuanto a los datos generales y de ingreso de nuestro paciente, vamos a tener que es un hombre de 24 años, que es estudiante de administración de empresas. El motivo de consulta y la enfermedad actual. Entonces, en cuanto al motivo de consulta, tenemos que pues es una herida por arma de fuego y es un paciente masculino de 24 años, quien es traído al servicio de urgencias a las 2:30 de la mañana tras presentar herida por proyectil de arma de fuego en epigastrio. Ignora el calibre a menos de 2 metros de distancia, aproximadamente 45 minutos antes del ingreso. Durante el traslado se le administraron 500 cc de solución de Hartmann a través de una vena periférica canalizada con un catéter 14 en la escena. En cuanto a sus antecedentes patológicos y farmacológicos, niega. Como quirúrgicos, tiene una hemorragia umbilical a los 2 años de edad. Traumáticos y hospitalarios, niega. Los tóxico-alérgicos, fuma una caja de cigarrillos a la semana y es bebedor ocasional. Su padre tiene hipertensión arterial y su madre un hipotiroidismo. Al examen físico de ingreso, los signos vitales eran una tensión arterial de 85/50, una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto y una frecuencia respiratoria de 26. Estaba alerta, orientado, sin signos de dificultad respiratoria, pálido, diaforético, los campos pulmonares estaban bien ventilados, no tenían sobreagregados, los ruidos cardíacos eran rítmicos, estaban taquicárdicos, el abdomen estaba globoso, con una evidencia de una herida por proyectil de arma de fuego en epigastrio, sin orificio y salida aparente, sin peristalsis y con datos francos de irritación peritoneal.
Y pues con estos datos de ingreso y el examen físico, los exámenes y la conducta que decidieron fue una toma de muestra de sangre para tipificación y pruebas cruzadas, unos tiempos de coagulación y un perfil toxicológico. Y dados los hallazgos en el examen físico, se decide llevar de inmediato a una revisión quirúrgica. Entonces, quiero como resumirles hasta acá nuestro caso clínico. Tenemos un hombre de 24 años que ingresa a las 2:30 de la mañana por una herida por proyectil de arma de fuego, la cual había ocurrido 45 minutos antes, el cual llega taquicárdico, hipotenso, taquipneico, pálido, diaforético, con unos signos claros de irritación peritoneal y una evidencia de una herida en epigastrio sin un orificio de salida aparente. ¿Alguien hasta acá tiene alguna pregunta? O aporte que cómo crean que es el paciente, si lo ven bien, si lo ven mal. Voy a poner de nuevo el examen físico. Segu, yo quisiera decir algo. Sí, claro. Sigue, Cali. Y es importante que tengan en cuenta que las cifras tensionales del paciente, este es un paciente francamente hipotenso que está compensando con una taquicardia y una taquipnea, lo que nos puede hacer sospechar, además de tener signos de irritación peritoneal y un abdomen globoso, tenemos que descartar que el paciente esté causando con una hemorragia interna producto de una lesión del arma de fuego al ingreso, y además no tenemos lesión de salida. Entonces, por eso podría explicarse los signos vitales del paciente y por eso es indicación de inmediatamente hacer una revisión quirúrgica en este paciente. Correcto, así es. Juan Diego Sandoval. Sí, buenas noches. Mi pregunta es, ¿qué significa diaforético? Diaforético es que suda. Ok, gracias. ¿Alguien quisiera aportar al caso? Es la palabra bonita para decir que está sudando. Ya tenemos al profe Sierra con nosotros también. No sé si también quiera decir algo acerca del caso clínico. Disculpen, acabo de salir de cirugía, no escuché el caso clínico, pero ya me voy actualizando. Si quieren, continúan la discusión y vamos. Listo, profe, perfecto. Entonces, por favor, continúa, Caro. Listo. Entonces, pues se decide llevar pues a una exploración quirúrgica. Y pues el análisis y la impresión diagnóstica de nuestro paciente queda como un paciente masculino de 24 años que llega al servicio de urgencias por una herida por proyectil pues de arma de fuego a nivel del hipogastrio. Previo al ingreso a urgencias se le había administrado 500 cc de solución de Hartmann a través de una vena periférica canalizada con un catéter 14 en la escena. Al momento del ingreso a urgencias, el paciente se encontraba alerta, orientado, hipotenso, taquicárdico y taquipneico, pálido, diaforético, con herida por proyectil de arma de fuego a nivel de hipogastrio, sin un orificio de salida aparente, por lo cual se decidió la toma de muestras de sangre para tipificación, tiempos de coagulación, perfil toxicológico, y se decidió llevar de inmediato a la parotomía exploratoria. Y los diagnósticos del paciente quedaron como una herida por proyectil de arma de fuego y un shock hipovolémico. Alguien, a mí pues, me gustaría... Dale tú. Que si alguien pues le hubiera hecho algo diferente o piensa que pues la conducta fue adecuada o que hubiera hecho. Dale, Cali. Gracias. Pues la verdad, yo considero que fue bastante adecuada la conducta que se tomó, debido principalmente a dos puntos importantes: que el paciente presenta una herida por arma de fuego que sabemos que es indicativo de la paratomía exploratoria en la zona del abdomen, y segundo, porque el paciente está presentando, como ustedes lo dicen, un shock hipovolémico, por lo cual nosotros necesitamos encontrar la fuente del sangrado del paciente, porque si no se corrige y no arreglamos mediante procedimiento quirúrgico, el paciente se nos va a morir porque va a continuar sangrando independiente de todos los líquidos que le podamos administrar para recuperar las tensiones. Entonces, en este paciente lo principal era poder controlar ese foco de hemorragia, entonces me parece que el abordaje fue el adecuado en este paciente. Neri levantó su mano.
Tengo una pregunta. Cuando uno tiene un paciente por herida por arma de fuego, así no tenga un shock hipovolémico o indicación de shock, ¿uno tiene que hacer la laparotomía solo por el hecho de que sea una herida por arma de fuego? No es mandatoria. A primera vista no es mandatoria. Digamos que realmente acá lo que nos obliga a hacer una laparotomía de forma casi que urgente es la condición general del paciente. Incluso estaba a punto de preguntar eso, y es que si alguien le solicitaría un examen, porque realmente acá lo mandatorio es ver por qué el paciente está tan hipotenso, está taquicárdico, está taquipneico. Entonces, no da espera de nada, se hace necesario ir a corregir el problema, ver si hay un sangrado interno, ver por qué el paciente está tan choqueado en este momento, a pesar de que de pronto ya se le administró algo de resucitación hídrica, pero el paciente sigue mal. Entonces, esa es la indicación principal de la laparotomía exploratoria urgente o de inmediato, es el estado general del paciente. Juliano, dime. Pero digamos que no hay como mayor riesgo, digamos, a diferencia del arma cortopunzante, tengo entendido que el arma de fuego puede causar mayor, o sea, la proporción, digamos, es como mayor del 80% que haya una lesión intestinal. Entonces, me queda esa duda de, bueno, no es, en este caso, pues por lo que ya está hipotenso y tenemos un paciente con un shock, pues claramente se debe llevar a la laparotomía. Pero si no estuviera hipotenso, el riesgo de que haya una lesión intestinal interna no indicaría que se llevara de una vez a la laparotomía. Pues como el paciente, dado el caso que el paciente no estuviera hipotenso y estuviera estable, tú tienes el tiempo de llevar al paciente a una imagen antes de tomar la decisión de una intervención quirúrgica. Ah, perfecto. O sea, eso es lo que nos determina más como si tenemos o no tiempo de tomar la decisión quirúrgica o no. El estado de... Sí, el estado general, o sea, el compromiso general del paciente. Perdón, no puedo levantar la mano, quisiera intervenir. Sí, doctor, siga adelante. Claro que sí. Esa pregunta, que no sé quién hizo la pregunta de que si solamente por llevar por tener arma de fuego o por ser una herida por arma de fuego es indicación de llevar a cirugía. Esa pregunta es tremendamente importante, es muy importante ese concepto y esa pregunta. Hace más o menos unos 20 años, cualquier herida por arma de fuego abdominal se llevaba a la laparotomía. Siempre. Eso era algo mandatorio. Y es algo que ha venido cambiando en los últimos años. Desafortunadamente, los grandes avances en la medicina, los grandes avances en la cirugía, nos los traen las guerras, ¿sí? En las guerras se ha aprendido muchas cosas de cirugía, muchísimas cosas, muchos avances y muchas cosas. Y en la guerra de Irak, y en las últimas guerras con Afganistán y todo esto, empezó a hablarse del manejo no operatorio de las heridas por arma de fuego abdominales. Eso era algo que, si lo hubiéramos hablado hace 20 años, a nadie se le ocurría pensar en que uno pudiera dejar un manejo expectante a un paciente que había recibido una herida por arma de fuego, ¿sí? Pero hay que tener unas condiciones muy, muy puntuales, porque lo que acaban de decir es muy cierto. Una herida por arma de fuego en el abdomen puede tomar cualquier trayectoria. Puede entrar por la fosa ilíaca derecha, cruzar al otro lado, pegar en los vasos ilíacos, pegar en la cresta ilíaca, subir por el hipocondrio derecho y terminar en el hipocondrio izquierdo. O sea, un trayecto de un proyectil adentro de la cavidad abdominal puede ser completamente errático y puede generar múltiples lesiones, ¿sí? Sin embargo, lo que se plantea en este momento de manejo conservador es que se cumplan determinadas características. Uno es la estabilidad hemodinámica, eso es fundamental. Si el paciente está inestable hemodinámicamente es porque claramente hay un sangrado activo y un sangrado que no hemos controlado y que hay que ir a controlarlo. Dos, que el paciente no tenga signos de irritación peritoneal. Puede que el problema no sea un sangrado activo, sino puede que el proyectil perforó un asa intestinal y entonces en este momento lo que tiene es una peritonitis, y si tuviera una peritonitis estaría con irritación peritoneal. Entonces, que no haya irritación peritoneal.
la necesidad de transfusión es importante y esto va de la mano con la estabilidad hemodinámica, entonces que no sea necesario o que sea necesario menos de 2 unidades de concentrados de glóbulos rojos empaquetados. Y lo otro es que se plantea manejo conservador sobre todo en heridas que involucren el hígado, o sea, son heridas que normalmente son en hipocondrio derecho y que el hígado por su configuración y por su disposición anatómica y por la cápsula que lo contiene, el hígado es un órgano que de alguna forma la cicatrización es bastante buena y puede contener el sangrado. Entonces, bajo esas circunstancias sí podemos pensar en un manejo conservador, es decir, no operatorio de los pacientes con heridas por arma de fuego, ¿de acuerdo? De lo contrario, no. Claramente este paciente no es un ejemplo de eso. Esto es un paciente que el proyectil entró en el hipogastro, es un paciente que está inestable hemodinámicamente, entonces es un paciente que evidentemente y a todas luces tiene que ir a quirófano. ¿De acuerdo? Sí, muchísimas gracias. Y por último tenemos la descripción quirúrgica, entonces quedó como a las 2:45 de la mañana, se inicia una laparotomía en la que se encuentra hemoperitoneo aproximado 2500 cc, hemorragia activa procedente de una lesión hepática en segmento 5 grado 3, se empaqueta con compresas, dado que se aprecia hematoma retroperitoneal expansivo en la zona 1, se decide explorar epiplón menor, evidenciando lesiones perforantes en el cuerpo gástrico, además de sección del páncreas a nivel del cuerpo y abulsión de la arteria esplénica, la cual se pinza y se liga con una sutura transfixiante, se realiza empaquetamiento en el retroperitoneo y se hace hepatorrafia con sutura de colchonero con adecuada hemostasia. Se realiza gastrorrafia en 2 planos, se procede a hacer pancreatectomía distal con oclusión del conducto pancreático proximal, se identifica un hematoma retroperitoneal zona 2 derecho, al explorarse se localiza una lesión renal grado 1 que no amerita sutura. Se dejan drenajes pasivos en espacio de Morrison y lecho pancreático, lavado y aspirado de cavidad, cierre por plano de pared abdominal. Digamos que a manera de conclusión, primero agradecerles el haber participado. Sabemos que para hacer una charla introductoria, digamos que es un poco pesado, que el caso clínico, la terminología, todo este tipo de cosas que de pronto complican un poco la situación, pero a medida de que vayamos pasando, de que tengamos una clase como tal de trauma abdominal, de heridas de arma de fuego, herida por arma cortopunzante, pues vamos a poder profundizar mucho más en todos estos temas. Sin embargo, como les dijimos desde el día 1, nos gustaría profundizar y ser muy enfáticos en lo que es la puntualidad. Por eso no, pues, nos gustaría quedarnos discutiendo más, pero por temas de tiempo no podemos. Así que agradecerles a todos por haber asistido. Si tienen alguna duda, pues sería chévere también que nos la compartan de pronto por interno para seguir profundizando en todo esto. Y muchas gracias por participar. Santi, ¿tiene algo para decir? Gracias, Egu. Sí, pues más que nada es agradecerles a ustedes tres, a Segu, Caro y Cami. Buena revisión, sinceramente, muy completa. Y no está de más siempre revisar los temas de anatomía, que pues en el caso nuestro los vimos hace bastante tiempo, por ejemplo el de los triángulos del cuello. Y con esto refrescar la memoria, y de hecho nos sirve demasiado, yo que actualmente estoy rotando en cirugía. Entonces muy chévere, muchas gracias. Y de la misma manera hacerle una invitación a toda la comunidad educativa que está aquí con nosotros, por si se quieren mandar